Hola, 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 bendecido día. Aquí nuevamente el Pastor Bernardo con su programa Cultura de Reino. Quiero saludar a todos los que me ven los días domingos a las 12:30. Todos los días domingos estamos a las 12:30 aquí con la Cultura del Reino. También puedes visitarnos en nuestra plataforma ahí en YouTube. Embajada de los Cielos 2013, ahí usted se mete y ve todas las prédicas, todas las cápsulas de reino del Pastor Bernardo, y usted puede aprender la cultura del reino y usted se va a culturizar a través de esta palabra poderosa que estamos impartiendo todos los domingos. Estamos orando para ver si podemos salir todos los días, pero el Señor hace las cosas. Nosotros nos dejamos llevar por el río que fluye en el reino de Dios y hacemos lo que más podemos hacer en este cortito ratito que vamos a tener hoy. Amén. Hoy quiero saludar a todos los colaboradores que están ahí apoyándome para que yo siga predicando, siga culturizando a través de la revelación del reino de Dios, que es esta visión que el Señor nos entregó, que es la cultura del reino. Yo estoy predicando el reino de Dios desde el año 2013 más o menos. 2013 estoy con esta revelación y al principio muchos no me entendían, pero yo le doy gracias al Señor porque ahora esta revelación se está manifestando de que somos hijos de Dios, de que somos nacidos del Espíritu, de que tenemos un nuevo ADN, que somos del cielo y que podemos manifestar el reino a través de su palabra. La palabra de Dios es muy poderosa, hermanos. Es muy, pero muy poderosa. Quiero que hoy día tú te puedas edificar con lo que te vamos a compartir. Una cápsula poderosa. Voy a hablar de la palabra de Dios. Esta cápsula se llama No ignores el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa y debemos hablarla. Dios nos dio una Biblia y esta Biblia, este libro, tiene muchas promesas que nosotros podemos hablarlas en fe. Si tú eres nacido de nuevo, estás habilitado para hablar las palabras del Señor. Si tú eres hijo de Dios y aceptaste a Cristo en tu corazón y te bautizaste, estás en un ministerio, te estás congregando, tú estás habilitado para hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, por eso no debemos ignorarla. Hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. Antes de comenzar vamos a orar para que Dios nos manifieste su unción y poder de la palabra. Padre bendito Dios, en esta hora oramos y venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo. Señor, nos conectamos con tu presencia, nos conectamos con tu reino para que tú, Señor, establezcas tu reino en este lugar, en cada hogar, en cada familia que esté escuchando hoy este mensaje, esta cápsula gloriosa del poder de tu palabra. Que no ignoren, Señor, tu palabra, que la hablen, Señor, que la declaren, Señor, para que puedan ver el efecto que produce. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, que la palabra es espíritu y vida. Señor, creemos, Señor, que la palabra va a ser su obra gloriosa, Padre eterno. Te damos gracias por el poder de tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, el poder de la palabra. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, esta Biblia hermosa que tengo aquí yo, que es el mejor libro que existe, nos enseña cómo opera la palabra de Dios. Desde el principio a fin, la palabra se va a cumplir. Todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Y es palabra que tiene poder. Y Dios nos la dio para que nosotros las hablemos, las declaremos en fe. Él nos enseña el operar de la palabra. Él nos enseña cómo, a través de las Escrituras, cómo su palabra es efectiva
creativa, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas, si usted se va a la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 8, verso 52, Jesús habla unas palabras certeras y son palabras que se cumplen. Amén. Libro de Lucas 8, verso 52. Jesús hablándole a Jairo, amén, y a la esposa de Jairo. Lucas 8, verso 52, vamos a ver el poder de la palabra hablada, amén. Hoy estamos viendo el poder de la palabra hablada. No ignores la palabra de Dios. A veces hablamos con nuestros razonamientos humanos y no hablamos con la palabra del Señor, amén. Dice, y lloraban todos y hacían lamentos por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Usted puede ver ahí estas letras que dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Son letras con tinta roja. Esas son palabras que no eran de Jesús. Eran palabras que la palabra de Dios le estaba entregando a Jesús. Jesús, conociendo el poder de la palabra, le decía a la familia, no lloren, porque la niña, no lloren, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y después Jesús sale caminando con la niña de la casa. Estas palabras llenas de fe, que es la palabra de Dios en el corazón de Jesús, resucitaron a una niña. Las palabras de Dios, cuando son habladas, pueden crear cosas desde donde no se ve. Cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que no han subido en el corazón del hombre, es lo que la palabra puede crear. Por eso Dios necesita una boca que declare su palabra. Dios necesita un corazón que guarde su palabra, un corazón que hable la palabra para que el reino de Dios se manifieste en pos del que está declarando la palabra de Dios, en pos del que necesite la palabra de Dios. Y esta familia necesitaba una palabra de poder. Esta familia necesitaba un milagro. Y Jesús solamente dijo, no lloren, la niña no está muerta, la niña solo duerme. Esas palabras bastaron para que la niña resucitara. Después Jesús entra y le dice, niña, levántate. Él ya había hecho el milagro. La palabra ya se había hecho efecto. Él solamente después dijo, niña, levántate. Bendito sea el nombre del Señor. Y la niña se levantó. Y la niña salió caminando con Jesús. La palabra hizo eso. Por eso usted, como Cristo Jesús, puede hacer lo que Él hizo. Él dijo, en mi nombre harán muchas cosas. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Y harán muchas cosas. Y aún mayores cosas harán en mi nombre. Si ustedes lo creen. La palabra quiere seguir operando. O sea, la palabra no solamente quiere hacer lo que quiere hacer en nosotros, lo que hizo con Jesús, sino que puede ir más allá. Por eso Jesús dijo que mayores cosas haremos en su nombre. Palabras llenas de fe de nuestro Señor Jesucristo. Él también le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme, no está muerto, vamos a despertarlo. Esas palabras hicieron que Lázaro resucitara, porque él habló en fe. Después cuando llega al sepulcro, Lázaro, sal fuera, sal fuera. Y la única oración que hizo al Padre fue, Señor, gracias porque sé que siempre me oyes. Es Dios operando a través de Cristo por el poder de la palabra. El Espíritu Santo es la palabra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios. Y nosotros debemos hablar lo que el Espíritu Santo nos está recordando. A veces ignoramos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está latente ahí recordándote la salida, dándote la salida a través de su palabra, y nosotros hablamos lo que nuestro pensamiento humano, nuestro razonamiento humano está hablando, o sea, pensando, eso es lo que hablamos. Y neutralizamos el poder de la palabra. La palabra de Dios es creativa. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es creativa. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús cuando dijo, Lázaro duerme, vamos a despertarlo, Él habló en fe. Él depositó su fe en las palabras. Eso es lo que Dios necesita. El único requisito que Dios nos pide a nosotros es
La fe es la palabra de Él. Dios necesita una boca que hable en fe su palabra para que pueda crear cosas de donde no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no se puede ignorar porque tiene poder. Si nosotros leemos el primer capítulo del libro de Génesis, perdón, el primer capítulo del libro de Génesis, leemos lentamente, dice, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, y fue la luz. En el versículo 6, dice, luego dijo Dios. En el versículo 11, no, perdón, versículo 9, dice, también dijo Dios. Y fue así. En el versículo 11, después dijo Dios. En el versículo 14, luego dijo Dios. En el versículo 20, dice, dijo Dios. En el versículo 22, el versículo 21, no, perdón, versículo 24, luego dijo Dios. 26, entonces dijo Dios. 29, y dijo Dios. Todo el capítulo de Génesis 1, Dios dice, o sea, que es la palabra de Dios que crea las cosas. Es la palabra de Dios que ordena que aparezcan cosas o que se manifieste algo de donde no se ve. La palabra de Dios trae consigo lo que a ti te hace falta. La palabra de Dios trae consigo ese milagro que tú estás esperando. La palabra de Dios trae consigo esa salida económica que tú estás esperando. La palabra de Dios trae consigo esa sanidad que tú estás esperando. La palabra de Dios trae consigo la solución, la salida. La palabra de Dios crea cosas en donde se ve y las trae desde donde no se ve. O sea, desde lo invisible, la palabra de Dios hace cosas visibles. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que hablamos lo que Dios dijo, el poder creativo del reino opera a tu favor. Cada vez que tú te metes y hablas lo que Dios dijo, el que dijo se mete en tu corazón y habla lo que Él quiere decir. Y la palabra de Dios se va a cumplir cuando tú la hablas en fe. El Señor nos enseña a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de fe estará siempre en tu boca si tú declaras la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú la vas a ver efectiva. Y esa fe siempre va a estar latente en ti si tú hablas la palabra de Dios en fe. No ignores la palabra de Dios. Mucha gente no estudia la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y se asusta porque cree que la Biblia lo va a reprender o lo va a morder. La palabra de Dios son los consejos del Señor, de toda creación, y quiere una boca dispuesta a hablar su palabra y crear cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Si permanecen estas palabras en tu boca, tú vas a hablar vida. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque Él estaba conectado con el propósito del reino de Dios. Si tú estás conectado con el propósito del reino de Dios, las palabras que tú hables en fe y sean de Dios, sean de Cristo, son espíritu y son vida. O sea, que desde la palabra de Dios ni lo muerto lo respeta, va y lo resucita. La palabra de Dios, la pobreza la convierte en bendición. La palabra de Dios, la enfermedad la convierte en sanidad. El Señor viene a bloquear todo lo opuesto. La palabra de Dios está puesta en nuestro corazón para deshacer las obras del adversario. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús permanecía en el Padre y cada palabra tenía vida. Por eso dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él habló y así fue. ¿Cuántas veces Jesucristo no habló?
¿Cuántas veces el Señor no habló? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Es viva y es algo eficaz. Por eso debemos creer en la palabra de Dios sin ver. Antes de declarar la palabra de Dios, tú tienes que imaginarte que va a suceder lo que tú vas a hablar conforme a la palabra de Dios. Fusiona tus pensamientos, fusiona tus anhelos, fusiona tu proyecto, fusiona tus visiones a la palabra de Dios y vas a ver un buen resultado. Habla la palabra de Dios, porque tus palabras serán espíritu y serán vida. Vas a crear cosas. La palabra crea cosas. ¿Dónde sale esto? ¿Dónde sale esto? Esto sale en Hebreos capítulo 11. Aquí hay un misterio glorioso. Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice que es la fe. Hebreos capítulo 11. Yo sé que usted lo ha leído siempre, pero a veces ignoramos la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11 del 1 al 3, dice: ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Porque por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí viene el misterio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra trae consigo algo que tú quieres ver, pero tus ojos no lo están viendo. Algo que la gente no está viendo, pero la trae consigo desde donde no se ve. La palabra tiene el poder creativo. Jesús entró a la casa de Jairo y dentro de sus palabras estaba la resurrección de la hija de Jairo. Jesús fue con sus discípulos a ver a Lázaro y dentro de sus palabras estaba la resurrección de Lázaro. Jesús, cuando estaba con los discípulos, le dijo a la gente, le dijo a sus discípulos cuando estaban después del sermón del monte, había más de 5,000, le dijo, denles de comer. Jesús dijo, denles de comer. Y ellos le dijeron, empezaron inmediatamente a razonar humanamente. 200 denarios no bastarán para darle a todas estas personas. Hicieron una vaca, como se dice acá en Chile, hicieron una vaquita a los discípulos y juntaron 200 denarios. No sirve. Son más de 5,000 personas, no pueden comer. ¿A dónde le vamos a dar de comer a 200 personas por un decir con 200,000 pesos? No alcanza. Y de repente aparece Andrés, porque lo que Dios necesita, el ingrediente que necesita la palabra de Dios, es la fe. Y Andrés le dice a Jesús, aquí un amigo mío trajo unos panes y unos pececillos. Jesucristo dijo, eso es lo único que basta. No eran los pececillos ni los panes, era la fe, más la acción. Y se lo trajeron a Jesús y Jesús los tomó, los levantó y le dijo, gracias Señor, porque vas a hacer un milagro. Lean Juan 6. Gracias Señor. Él no levantó los pececillos y dijo, Señor, bendice estos pececitos, Señor. Gracias Señor por el hermano que hizo el pancito. Gracias Señor por la mano que pescó estos pececitos. Él no dijo eso. Jesús levantó y dijo, gracias Señor. Dios gracias. Porque él sabía que en la palabra que él declaró cuando le dijo a los discípulos, denles de comer, eso se tenía que efectuar. Y les dieron de comer a todos. Y recogieron 12 cestas llenas, una para cada uno. Porque cuando tú le trabajas al reino, siempre va a quedar una porción para ti. Porque Dios no es deudor de nadie. Lo que Dios quiere hacer es que nosotros hablemos la palabra, que declaremos su palabra. Hebreos 11:3 dice que la palabra trae consigo algo que se va a ver de donde no se ve. Lo vamos a leer de nuevo. Hebreos 11:3. Por la fe, ¿ve? Que el ingrediente que falta en la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
por la palabra de Dios. De modo que la palabra de Dios trae cosas desde donde no se ve a donde se ve. El ingrediente de la palabra de Dios es la fe. Y la palabra trae consigo el milagro. Por eso yo profetizo un milagro en tu vida hoy. Si tú estás enfermo, declara Isaías 53:4 para tu vida y di con los ojos cerrados y con convicción: ciertamente Él llevó esta enfermedad y sufrió esta dolencia. Y yo le tuve por azotado, por herido de Dios, mas Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas yo ahora soy curado. Creo, Señor, que tú me sacas y me libras, Señor. Tú me has redimido de toda maldición. Tú te has llevado las enfermedades, Señor, y tú le bombardeas a la enfermedad con palabras de Dios, día y noche, minuto a minuto. Una palabra, un versículo, una promesa cada 8 horas, y vas a ver el milagro. La sanidad viene acompañada con la palabra de Dios, y el ingrediente que necesita la palabra de Dios es la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios opera desde donde no se ve a donde se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como iglesia hemos vivido muchos testimonios. En nuestro ministerio hay cuatro milagros creativos de fertilidad. Los médicos le dijeron a estas hermanas que no iban a tener nunca un bebé y que podía existir una posibilidad de hacer un tratamiento de fertilidad que salía arriba de 5 millones de pesos, y juntar ese dinero, y podían ahí probar si realmente podía haber un nacimiento, no sé. Y lo único que declaramos nosotros fue la palabra de Dios con la mano en el vientre de estas niñas, y hoy en día estas niñas tienen sus bebitos, y hay una que tiene 3 ya. Estamos orando para que no tenga más. Así es el poder de Dios. Trae consigo la palabra de Dios. Vamos a seguir declarando palabras sobre los enfermos. Vamos a seguir declarando palabras sobre los que están muertos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Hemos visto milagros, llagas en los pies. El Señor ha sanado. El Señor ha sanado tendinitis. El Señor sana si tú declaras la palabra. Ahora, si tú crees en alguien que te declara una palabra, también la palabra va a operar en ti. Porque nosotros también podemos sanar personas declarando la palabra de Dios. No lo hacemos nosotros. Es la palabra de Dios que trae consigo el milagro, el poder. El milagro, la respuesta, lo trae la palabra de Dios. Dios dijo esto respecto a su palabra. Él tiene una opinión, Dios tiene una opinión en cuanto a su palabra. Dios opina sobre su palabra. Por eso no podemos ignorarla. Hasta Él está confirmando cómo opera la palabra de Dios. Él está confirmando. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, dice el Señor: porque así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero para quien la envíe. O sea, la palabra de Dios está diseñada para volver al Creador con un buen reporte. O sea, Él ya mandó lo que la palabra va a hacer en el que la necesite. Dice al final, para quien la envíe. Yo le pondría ahí, para el que cree. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. La palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es poderosa, es vida y medicina, según Proverbios 4:22. Vida y medicina para todo nuestro cuerpo. El Señor dice: yo voy a opinar sobre esta palabra. Les digo que esta palabra que sale de mi boca, les aseguro, les confirmo
que no va a volver vacía a mí. No va a volver vacía a mí. Va a volver con un buen reporte. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿más qué dice? ¿Más qué dice? Está hablando de la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. Está hablando a los hijos de Dios. En tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que debemos hablar, declarar, testificar. Esa es la palabra de fe que debemos predicar. La palabra de fe es la palabra en la que tenemos que hablar. Dios está buscando una boca. Y después dice, si confesares con tu boca. Dios está buscando una boca para que la palabra haga el efecto. Yo sé que a lo mejor te duele, o a veces empezamos con la tos. ¿Cómo está? El resfriado está esperando que tú digas una palabra para manifestarse. No, es que parece que me estoy resfriando. ¡Pum! Se manifestó. Pero si tú hablas la palabra, vas a neutralizar el síntoma. Más no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de mí. Romanos 8:11 dice que si el Espíritu del que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en mí, ese mismo Espíritu vivificará este cuerpo mortal por el Espíritu Santo. Yo soy sano, soy sana por las llagas de Jesucristo. Creo que el Señor me está sanando. Y cada vez que venga el síntoma, tú lo bombardeas con la palabra en fe. Amén. Quiero darle gracias al Señor por esta palabra. Creo que se nos hizo un poco estrecho el tiempo hoy día, pero los quiero invitar para que nos vayan a visitar ahí en la Embajada de los Cielos, Arauco 1045, Santiago Centro, a pasos del Metro Franklin, los martes, los jueves y los domingos a las 19 horas. También puedes ir a la Iglesia Tu Espacio, que está ahí en Santa Filomena 132, Recoleta, barrio Bellavista. Jueves a las 20 horas, domingo 19 horas. Ahí están las dos embajadas del reino, Iglesia Tu Espacio Hija, Embajada de los Cielos, ahí en Santiago Centro. Vaya, visítenos. Le quiero dar gracias al Señor por los colaboradores y voy a orar y me voy a despedir. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Oramos por cada hermano, por cada persona que esté escuchando, Señor, esta palabra, y crea que tu palabra es poderosa y trae consigo la respuesta, Señor. Tú vas a traer sanidad, tú vas a traer bendición, tú vas a traer paz, tú vas a traer bienestar, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa, es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres, porque salió de tu boca y volverá a ti, Señor, con un buen reporte. Declaramos, Señor, tu palabra sobre los enfermos, declaramos tu palabra, Señor, sobre los que la necesitan, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pastor Bernardo, Cultura de Reino. Bendiciones.